Hola, ¿qué tal? Soy Stinger, capitán del equipo Viscos. Estoy acá con Valkyria, quien es el analista, y vamos a hablar de los últimos cambios que hubo en el equipo. Creo que fue en plena DPC, justo después de tener un juego, el cual perdimos contra Matkins, ¿no? Luego de eso fue como que se sentía muy incómodo el ambiente, ¿no? En el mismo juego. Creo que Tito lo sintió así, en su manera de jugar como que se notaba y luego dijo, no, sí, me sentí incómodo. Todos creo, yo también me sentí incómodo, era como que, no sé, era raro. ¿Tú cómo lo sentiste? Sentía que sí, estaba incómodo Tito, o sea, como que habían pequeñas discusiones, como que puntos de vista muy diferentes en el equipo, ¿no? Era un poco difícil abarcar esas perspectivas y como que discutirlas, ¿no? Creo que eso fue el punto de que tenían ideas diferentes, nada más. Sí, sí, ajá, ideas diferentes, era como que puede que ambas ideas estén bien, pero al final era como que tener una idea todo el equipo, ¿no? Y no se llegaba muy bien. ¿Por qué Parker? Porque, no sé, creíamos que, o bueno, veíamos y creíamos que él era un jugador bien habilidoso por lo de los resultados, ¿no? Creo que tuvo con otros equipos, que si bien no eran buenos, era como que él personalmente como jugador sí tenía buenos Claro, resultados o como sea, Carlos. en perspectiva así por comentarios, etcétera, como que no tenía tanta buena reputación, pero por interno entre jugadores en cómo jugaba y desenvolvía él su propio juego, pues era muy bueno. A su estilo también, ¿no? Bueno, yo creo que lo que estamos buscando crear, ¿no?, en el equipo es como que un ambiente agradable para todos, en donde pues todos se sientan muy cómodos, disfruten mucho jugar, se diviertan, o sea, nos divertimos jugando creo, y lo cual hace que incluso digamos las derrotas no las tomamos tan mal, creo que podemos hablar, ¿no?, de los errores que pasan y creo que hasta ahora va bien, ¿no? Sí, hasta el momento las cosas van como que relativamente muy bien. La entrada de parque fue como que un ambiente nuevo, ¿no? También los otros cuatro jugadores se sienten cómodos, se puede hablar bastante de Dota y lo más importante que se fomenta como que seguir una idea y pues Parque está como que encaja bien con los otros cuatro, en pocas palabras. Igual siempre hay cositas que como que en estos días de la bootcamp hemos notado, ¿no?, que a diferentes maneras de ver en el juego también diferentes aportes, pero al final del día es como que se llega a un entendimiento, ¿no?, que tal vez sí, o sea, pues ambos estuvieron con la idea bien, pero la manera en la que se ejecutó, por ejemplo, en algún juego en específico, era como que muy forzado de cierta manera, aunque la idea era buena, ¿no? Por ejemplo, como todo equipo, ¿no?, siempre va a haber choque de ideas, pero la cosa es como que llegar lo más unidos posibles, por así decirlo, a los torneos que se acercan a los más importantes, como que con el mismo mindset y el mismo conocimiento del juego, como que al menos ahora que estamos en la bootcamp estamos compartiendo bastante de los juegos que vemos, de los rankings, de los matchups que vemos de los servers. Entonces creo que todo eso va a hacer que el equipo llegue así, ¿no? Es un proceso. Un agradecimiento enorme a Tito porque él fue como que pieza clave mucho tiempo desde el antiguo roster, bueno, desde que se originó, ¿no? Ha sido como que para mí, o sea, con el antiguo roster era como que jugamos alrededor de él porque ya lo conocíamos, ¿no?, con los otros cores y era muy bueno y nos funcionaba. Creo que en el TI incluso pudimos haber llegado más lejos, pero ya pasaron cosas, ¿no?, como lo del COVID. Creo que eso sí te nerfea, pues, como persona, entonces no puedes rendirte bien en cualquier cosa. Y creo que si hubiéramos llegado más lejos, tal vez nunca hubiera habido un cambio, pero bueno, es cosa para otro universo. En otro universo pasó eso, bro. Nada, agradecerle mucho a Tito, ¿no?, que siempre ha sido bien dedicado. Creo que es el jugador que cuando está en eso de querer jugar rankeds es el que más juega rankeds al día, ¿no?, en el equipo, así que él era siempre así, ¿no?, como que bien enfocado. Sí, o sea, creo que has dicho casi todas las cualidades que tiene Tito, ¿no? Él realmente era muy responsable con el Dota, es algo que le apasionaba bastante, ¿no? Le gustaba bastante ver, le gustaba bastante comentar, era bien inteligente realmente en las cosas como veía el Dota y eso me gusta bastante de él, que te da una perspectiva
que él veía, ¿no? Y como que se tomaba en cuenta bastante. Sí, o sea, ha sido pieza clave realmente en muchas situaciones. Y él mismo sabe que es muy bueno, así que yo le deseo como que la mejor de las suertes. Y Igual el otro es así. uno no... Siempre hay ciclos, siempre hay ciclos. Se vuelven a crear así. Vuelves a... Quiero agradecer a todos los fans de Viscos por apoyarnos bastante tiempo y espero que nos sigan apoyando de aquí para adelante, que se vienen nuevas cosas y nada, un abrazo a todos. Agradecerles a todos, siempre están apoyándonos. Espero que en este proceso también de aquí al TI, con el cambio que hicimos, nos apoyen y estén ahí viendo las partidas, que seguro van a estar muy, muy interesantes.